¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ledesma. Voy a presentar una ponencia, pero primero les voy a compartir pantalla. Ok, bueno, mi participación para este Congreso Internacional de Teoría del Arte lleva por nombre Monumentos y Antimonumentos, el trabajo escultórico de Sebastián en el contexto del arte público contemporáneo y la política cultural. Yo soy profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El desarrollo de la ponencia está dividido en 7 partes. Voy a tratar de ser muy breve para que me dé tiempo de abarcar todo. Bueno, pues el texto que presento ya forma parte es un capítulo de un libro que lleva por nombre Teoría del Arte y Enfoques Metodológicos de la Producción, en donde varios investigadores de la RIEVIP publicamos textos en este libro, y este libro fue coordinado por la maestra Maribel Rojas Cuevas y un servidor. El libro se publicó en 2020, hace muy poco, y ustedes lo pueden adquirir en las librerías de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En ese entonces, en el proceso de publicación, que fue algo tardado, el texto, por ahí cuando empezamos a escribir esta investigación, recientemente se inauguró esta escultura de Sebastián, que lleva por nombre El Guerrero Chimali. Seguramente ustedes ya la conocen, y es una escultura enorme, monumental, de 30 millones de pesos, un poco más de 30 millones de pesos, más de 60 metros de altura, y pues está emplazada en el centro de Chimalhuacán, en el Estado de México, y según palabras de Erubiel Ávila, que era el gobernador en turno del Estado de México, argumentó para hacer esta escultura que la misión del guerrero Chimali era proteger a los habitantes de Chimalhuacán de la pobreza. Entonces esto despierta algunas preguntas que son la guía de esta ponencia, y la primera de ellas ¿es el arte la herramienta adecuada para combatir la pobreza y la injusticia social? Y la segunda es, ¿a estas alturas de la historia los monumentos sirven para algo? Y si es así, ¿para qué sirven? Bueno, la primera parte de esta ponencia es la escultura y el monumento. Rosalind Krauss es quien de manera más contundente ha hablado de estas relaciones entre monumento y escultura, cuando ella dice que una escultura, pensando en la antigüedad, es una representación conmemorativa que se asienta en un lugar concreto y que habla en una lengua simbólica acerca del significado o uso de ese lugar. Como ejemplo, pues les pongo aquí el, el ángel de la independencia, que todos los mexicanos sabemos bien lo que simboliza y dónde está. Después hablé de una transición en donde las esculturas dejan, digamos, de ser monumentos, y principalmente en la transición hacia el arte moderno habla de Rodin y de algunos experimentos fallidos en donde pues como por ejemplo aquí en Las Puertas del Infierno, la escultura no logra su función, el objetivo principal. Por ejemplo, aquí vemos que las puertas que hay en muchos lugares, hay copias, ¿no? En el museo, en la Ciudad de México, en el Museo Sumaya tenemos una, aquí estamos viendo otra, pues ya como tal no tienen la función de puerta o de portón, ¿no? Son unas esculturas, están llenas de relieves, de esculturas, estas puertas, pero finalmente no atraviesa uno para entrar a un edificio, solamente se rodean, se ven por todas sus caras, y han cumplido o perdido primero esta función, esta funcionalidad, y segundo, esta adherencia a un sitio particular, ¿no? Entonces se ha perdido la idea de que pertenecen a un lugar, y si se quitan de ese lugar, pues ya cambia el significado. Es decir, son autónomas en su significado. Esto sería una característica de las esculturas de arte moderno. Posteriormente, hacia la segunda mitad del siglo XX, por ahí de los 60, tenemos otra relación entre la escultura y el sitio específico. Hay como una especie de vuelta a esculturas que sí tienen un lugar particular. Hoy son conocidos como proyectos de Site Specificity,
y pues uno de los artistas más icónicos sería Richard Serra. Aquí estamos viendo su escultura Tilted Arc en Nueva York, la cual ya fue destruida. Perdón, y antes de que fuese destruida, en un juicio, Richard Serra argumentaba, trasladar la obra es destruirla, ya que planteaban, bueno, un poquito el contexto de esta pieza, es que, pues como ustedes ven, es un enorme muro inclinado de acero que está en el centro de una plaza rodeada de edificios de oficinas gubernamentales. Y Richard Serra emplazó intencionalmente esta pieza y este gran muro para intervenir o modificar la trayectoria cotidiana de las personas que ocupaban esa plaza. Cotidianamente, pues las personas atravesaban por el centro de la plaza que vemos aquí, pero después de haber sido emplazada su escultura, pues ahora tenían que modificar, a través de la escultura, tenían que modificar su trayecto. Cuando se empezaron a quejar algunas personas que utilizaban la plaza, pues bueno, le proponían moverla del lugar y Richard Serra decía, no, es una obra de sitio específico y si la mueven, pues pierde todo el contenido, es decir, ya no le estorbaría a nadie, ¿no? Pues bueno, no es la única pieza para la segunda mitad del siglo XX. Varias de estas esculturas, de estas piezas tridimensionales tenían un lugar concreto, particular, como en el monumento. Sin embargo, ya no estaban hechas para rememorar o celebrar algo, como en el caso de los ejemplos de la antigüedad que citaba Rosalind Krauss. Teníamos un ejemplo más flexible de sitio específico que sería Robert Smithson. Aquí vemos su pieza Spiral Yeti, muy conocida por todos, me imagino, en donde él con las orillas, con las rocas de la orilla del lago Salado en Utah, construye este muelle con forma espiral que es muy grande y que solamente puede ser visto la forma espiral desde el aire, ¿no? Es decir, en su época desde un helicóptero. Y plantea Smithson lo que él llamó la dialéctica side-non-side, que es una interrelación, una interdependencia entre el lugar, que sería el lugar del lago de Utah, donde vemos esta pieza emplazada, y el non-side serían todos estos documentos, esta narrativa que surge a partir de otros documentos derivados de la pieza original, como serían fotografías, videos, textos, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en las paredes de esta galería, las fotografías que tomó Robert Smithson de Spiral Yeti. Estas son a nivel de piso, ¿no? Entonces, estamos observando Spiral Yeti, la conocemos muchas veces, bueno, en la gala yo creo que la conocemos el 99% de personas esta obra a través de fotografías, de los videos, y entonces estas sí se presentaban en la galería. Entonces, el non-site, serían estas piezas, son el elemento que enlaza, el eslabón que enlaza el exterior con el mundo del arte. Posteriormente, veríamos un desplazamiento del sitio a la situación, es decir, autores más actuales que analizan este asunto de la especificidad de sitio, como James Meyer, también Mi Wong Kwang puede ser otro autor muy importante, pero en el caso de James Meyer, él plantea que las obras de sitio específico son de dos tipos, Functional Site y Literal Site. Literal Site serían como esta, en donde pues es una obra única para un lugar único, ¿no? Es un ejemplo que pone Meyer, y tienen algo de la arbitrariedad del monumento, dice, ¿no? En cambio, las de Functional Site, como esta que estamos viendo que se llama Ilegal, de Christian Philipp Müller, pues más bien hay un desplazamiento del lugar en la importancia, digamos, del significado. No es solo el lugar, sino la temporalidad, es decir, se desplaza del espacio al tiempo. Por ejemplo, en esta obra vemos que Christian Philipp Müller, lo vemos allá al fondo, brincando este pequeño charquito, este riachuelo, es la frontera de Austria, me parece, con otros países, no toda la frontera con los países que lo rodean, que lo van bordeando, y la obra de Müller es una acción en donde él va brincando de un lugar a otro de la frontera sin traer pasaporte, también lo acompaña un asistente que es el que le va tomando fotos, y pues en una especie de sátira o de cita a Onkawara, dice, he cruzado del lugar tal a tal y aún estoy vivo, ¿no? Haciendo cita a Onkawara con otra obra que decía, el día de hoy sigo vivo, algo así, y le envía las postales a sus amigos, ¿no? Entonces, aquí lo que pasaba es que también mandaba las fotografías en tiempo, pues más o menos en tiempo real a su representante, quien en la Bienal de Venecia, en el pabellón
donde él estaba participando, ponía las postales y la obra estaba de algún modo funcionando como on-site, relacionado con Robert Smithson, funcionaban en la Bienal de Venecia, pero al mismo tiempo la obra se estaba llevando a cabo en la frontera de Austria. Entonces, esta es una pieza funcional site, ¿no? En cuanto al arte público y la escultura, pues tenemos que para los 60s, encontramos básicamente que hubo un auge de la escultura monumental, principalmente geométrica, y en el extranjero también. Por ejemplo, podríamos pensar en Alexander Calder, ¿no? Con este tipo de esculturas muy grandes, abstractas, ¿no? Geométricas. Y en México, pues bueno, Jesús, Ángel Escobedo, Matías Geritz, todo este tipo de artistas muy importantes, muy representativos del arte de los 60 en nuestro país, pues llevaron el arte de la escultura geométrica, de forma monumental a la ciudad, ¿no? Entonces encontramos que eran obras que no eran monumentos, que eran esculturas con valores artísticos y que fueron emplazadas en varios lugares de las ciudades. En este caso estamos hablando de Ciudad de México, presenta una escultura de Sebastián muy conocida, El Caballito, ¿no? Creo que con esta fue cuando se dio a conocer mucho porque fue subcontroversial en su momento, porque era una escultura muy enorme, aparentemente abstracta, pero bueno, pues sí, más bien es la síntesis de la cabeza de un caballo, y pues tiene esta función, está relacionada con la belleza, ¿no? Son ornamentales, pues por su monumentalidad podríamos pensar también llegar a ser algunas de ellas sublimes, ¿no? Y pues están dentro de este campo en donde algunos críticos teóricos del arte optimistas pensarían que es una democratización del arte, ¿no? Es decir, que el arte sale a la calle en lugar de que el público tenga que entrar al museo. No todas las esculturas que vemos en la calle, ni todos los monumentos son arte, ¿no? O sea, en contraste, estas, por supuesto, se presentan como una obra de arte, pero aquí ya estamos en el caso de Pachuca, es el monumento al maestro, que según lo que dice ahí, con las poquitas letras que se pueden leer, pues fue del 13 de enero del 2000, emplazada, y como vemos, pues es una escultura, por supuesto, vemos una mano grandota tomando a una mano más pequeña adentro de un libro, ¿no? Entonces estos simbolismos, pues bueno, están muy lejanos de las prácticas contemporáneas del arte, no se presenta tanto como con una pieza reconocida dentro del arte contemporáneo, pero sin embargo, pues es una escultura, ¿no? Es otro tipo de escultura que aquí sí se presenta como un monumento, que es un monumento, que es un homenaje al maestro. De acuerdo a lo anterior, pues bueno, entonces, ¿qué significarían estas esculturas de Sebastián? ¿O es un monumento? ¿O qué simbolizan? Douglas Cream, en un texto muy importante sobre la especificidad espacial, analiza la obra de Richard Serra y habla de los aparatos ideológicos del Estado, de Luis Althusser. Es un texto muy importante en donde, pues para ser breve, y es el aporte de Althusser, yo creo, al marxismo, sería en donde él dice que, bueno, el aparato de Estado tiene sus instrumentos, como sería el ejército, Hacienda, la cárcel, etcétera, que es violenta, pero es un modo de controlar a la población. Pero los aparatos ideológicos del Estado también existen y refuerzan este control, pero desde la ideología, es decir, son sutiles, a veces pasan inadvertidos, pero hacen que las personas estemos convencidas de ciertas cosas que suceden en el sistema, ¿no? Los aparatos ideológicos serían, para Althusser, la prensa, por supuesto, la escuela, la iglesia en un primer momento, entre otras muchas. Incluso incluye el arte como parte de los aparatos ideológicos del Estado. ¿Por qué serían aparatos ideológicos? Pues aquí yo creo que a lo que se refiere Cream es precisamente a el arte como un instrumento, una herramienta para la estética hegemónica a favor de la política cultural del Estado, que generalmente le pide algo acrítico, algo que no sea, que no invite al pensamiento crítico. En este texto, Cream habla de la obra de esta pieza de Richard Serra, que se llama Bochum, en Alemania, en donde pues es un monumento que se hace, es una ciudad en donde trabajan el acero
y comisionan a Richard Serra y hace esta pieza que estamos viendo aquí, que como ustedes podrán ver, pues no es precisamente tan estética, su color es el óxido del metal, incluso son regularmente grafiteadas, y no es, esta como tal me parece que no es Bochum, esta es otra, pero Bochum es una que está en medio, como una glorieta, muy similar a esta, y pues la gente del gobierno, de los gobiernos en Alemania, en Bochum, empezaron a criticar esta obra. ¿Por qué? Porque no representaba, según ellos, un partido político de ultraderecha, no representaba el trabajo la dignidad del trabajo de las personas que hacían el acero, ¿no? Que trabajan con el acero. Entonces, pues como tal, no se sentían orgullosos, no se sentían representados, ¿no? Y lo que dice Grimm, de acuerdo al Tusser, es que, pues, lo que querían este partido político es precisamente que cumpliera esta función de aparato ideológico en donde a través de un monumento se celebrara la explotación de estos trabajadores, en donde trabajan placas enormes, carísimas, pero que nunca les han pertenecido, es decir, que su trabajo ha sido alienado, ¿no? En este sentido, al ponerles un monumento, pues les dicen que todo está bien, que así debe ser, que son prácticamente unos héroes y que, pues gracias a su trabajo, a su esfuerzo heroico, la ciudad sobrevive, pero por otra parte, pues se oculta la explotación que tienen ellos. En el caso de Sebastián, pues bueno, no es así abiertamente que aborde hacia este tipo de ideología de explotación, pero sí cumplen con esta función. Primero, pues bueno, son piezas muy buenas, no se está criticando el trabajo de Sebastián, pero que sí están al servicio de una estética que pues promueve no el pensamiento crítico, ¿no? En el caso de Pachuca estamos viendo estas esculturas que de pronto aparecieron por la ciudad, es decir, en lugar de comprar una aquí en Hidalgo, compraron varias y las distribuyeron en varios puntos de la ciudad, principalmente en salidas o entradas hacia carreteras, y que aluden al tema del viento, que es algo muy trillado. Se le llama que la ciudad de Pachuca es la bella airosa, y en este sentido casi todo lo que tiene que ver con arte público muchas veces tiene que ver con el viento, ¿no? El macromural de Palmitas también tiene el tema del viento, y entonces algo trillado, superficial, eh, eh, en cuanto al contenido, ¿no? Entonces, bueno, cumplen esta función, como decimos, ornamental, eh, y pues no invitan más allá al pensamiento crítico, se distancian de muchas prácticas del arte público actual, eh, y pues bueno, es como una especie de estética hegemónica que promueve la política cultural, no solo de Hidalgo, sino nacionalmente, en donde pues se han puesto muchos de este tipo de esculturas, no solo Sebastián, ¿no? Los hermanos Marín en un sentido más figurativo, con unas esculturas a veces que rayan en lo cursi, como el ángel que está de cuclillas en la entrada, en la salida de la Ciudad de México hacia Pachuca, y entonces, pues bueno, cumplen esta función, pues muchas veces incluso de un arte anacrónico, ¿no? No. Entonces, bueno, este monumento a la pobreza, indirectamente, pues aludiría precisamente a ponerles un ornamento costoso a la gente que es muy pobre, ¿no? Eh, la pregunta final es, ¿cómo se podrían haber gastado de mejor manera 30 millones de pesos? Bueno, previo a esto, pues podríamos decir como una especie de conclusión que para qué sirven los monumentos el día de hoy, pues sería precisamente para enlazar esta ideología, para desviar el pensamiento de del público, de las personas que trabajan, de criticar al propio gobierno, a las propias sistemas o adecuaciones de explotación que suceden, ¿no? Entonces, mientras no se plantean temáticas de problemas recurrentes, pues realmente funcionan un poco como distracción, como podría ser el cine de masas, ¿no? ¿Cómo se podría haber gastado de mejor manera 30 millones de pesos en arte público? Pues es a lo que aludimos a las nuevas prácticas de arte público, entre las que destacaré brevemente este tipo de proyectos de arte socialmente comprometido, en donde Rick Lowe compra a finales del siglo XX entre 15 y 21 casas que están por ser destruidas, que originalmente eran usadas por esclavos afroamericanos en Houston, y después las restaura, y de todo esto hace un proyecto cultural basado en la idea de escultura social de Joseph Beuys, y entonces utiliza este lugar como un centro cultural en donde hay, pues aquí vemos como picnics, talleres,
artistas hacen residencia, presentan su obra, etcétera. Pero lo más importante de esto no es lo cultural, sino que un número importante de estas casas son habitadas por madres solteras. Y entonces la condición es que son madres solteras que están estudiando la universidad y que pueden vivir aquí a cambio de apoyar en los eventos culturales, y una vez que terminan sus estudios, abandonan la casa para que otra nueva mamá soltera pueda estudiar y no abandonar la carrera, y entonces hacen una especie de transformación social. Por eso es que está pensado más como una escultura social en donde da forma a la sociedad. En el pensamiento de Joseph Beuys es algo que cura a una forma que ya está enferma, y entonces serían proyectos muy innovadores. ¿Cómo se podría haber usado esos 30 millones? Tal vez apoyando tipos de proyecto como este, pero abocados a nuestro contexto nacional. Finalmente, ya me llegué al tiempo límite. Quisiera nada más mostrar algunas fotografías que tomé que acompañan el texto, cómo son los monumentos aquí en Hidalgo, ¿no? Donde yo vivo, en mi recorrido tradicional. Mientras escribía, tomé algunas fotos, y bueno, pues el museo, esta especie de entre monumento y arquitectura que tenemos en Pachuca es el Museo del Fútbol, en donde vemos una pelota enorme, bueno, los hidalguenses aquí están muy orgullosos de que pues es el primer estado del país donde se jugó fútbol, soccer. Incluso hay quien dice que fue aquí en Mineral del Monte. Yo estoy aquí en el Instituto de Artes en Mineral del Monte, y bueno, aquí tenemos uno de nuestros monumentos icónicos en la ciudad de Pachuca. En Mineral del Monte, en un pueblo mágico que tenemos aquí, casi cuando yo empecé a asistir a este pueblo regularmente, porque aquí es donde trabajamos, hicieron esta construcción de este monumento muy extraño, que como ustedes pueden ver ya no hay una placa que lo describa, y no sabemos qué es esto. Es una extraña construcción arquitectónica desprovista de su función, ya que no es un castillo, no tiene muro al fondo, nada más que ustedes pueden ver, penetra la luz, tiene almenas, tiene espilleras, como si estuvieran defendiendo de alguien, pero no sabemos de quién se defienden en este pueblo mágico. También tenemos un pequeño monumento humilde pero significativo al maestro, ¿no? Aquí en Real del Monte el monumento al maestro es un libro abierto, que como podemos ver tiene un pedestal que es muy grande y el libro es pequeñito, ¿no? Finalmente, frente al Instituto de Artes tenemos otro monumento que, como escribí aquí, es blanco sobre blanco, capa tras capa de pintura, seguido lo restauran y lo vuelven a pintar y lo vuelven a pintar para que sea inmaculado. Es el monumento a la madre, que simboliza pureza, casi virginidad, y lo tenemos también aquí en Real del Monte. Estos son algunos monumentos, son algunas ideas, revisión de algunos textos que pues hice para esta presentación. Espero que les haya gustado, y sus comentarios, preguntas, me gustaría que las pongan como es en redes sociales, pónganlo en los comentarios y yo les comentaré cualquier tipo de observación o cosa que pueda apoyarles. Muchas gracias, saludos.